A vivir, que son 2 días. A vivir, que son 2 días, dije, esa música, y vino la alimenticia música de la publicidad. Yo quería escuchar otra, pero parece que los designios de la técnica nos lo han impedido. Yo quería escuchar algo de Las Malas Lenguas Tour 2005, Javier Astasio. Sí, pero no te preocupes, que la técnica, que es muy sabia, nos va a dar otra opción para poder escucharlo. Lo que pasa es que va a tardar un pelín más. Pelín más. Bueno, pues pero cuéntanos qué es este tour y de qué malas lenguas se trata. Pues mira, yo creo que es una idea magnífica que muchos hemos hecho. Los que no nos manejamos bien con el inglés, quizá hemos echado en falta mucho tiempo. Santiago Auserón, por fin, ha comenzado a trabajar en un proyecto que además es un proyecto que llevaba ¿Pero ya tú crees muchos años. que Santiago Auserón existe? Si no No se le ve nunca, yo creo que es una personalidad malvada que tiene Juan Perro. Luis Antonio de Villena, ¿tú crees que existe Santiago Auserón? Lo creo porque le conocía antes, ya lo tengo aquí al lado. Y estás convencido de que es un poeta, ¿no? Estoy convencido que es un poeta y que ha hecho muchas cosas brillantes en la música, y eso está muy bien. Y ya que lo tenemos aquí delante, vamos a saludarlo, ¿no? Para que se defienda. Santiago, buenos días, Fernando. Buenos días, Javier. Buenos días, Luis Antonio. Sois muy gentiles, creo que estáis exagerando, ¿eh? Bueno, Santiago, ahora veremos. Con Luis Auserón, ¿no? Claro. Son lo que queda de Radio Futura. Buenos días. Lo que queda de Radio Futura, los rastros de Radio Futura. Bueno, no, quedan más cosas. Queda Enrique, que también sigue haciendo su labor por ahí, y muy interesante, por cierto. ¿Les gusta todavía recordarlo, enamorado de la moda juvenil? ¿O ya no? ¿O poco? Quizá esa copla en particular menos, porque fueron los inicios. De todos modos le tenemos mucho respeto. Pero tuvo un éxito enorme. Sí, por ejemplo, a mí me gustaba mucho en aquel tiempo. Y a nosotros nos resultó muy divertida, hasta el momento en que quizá la producción en el estudio le dio un tinte ya más comercial e inclinado hacia lo ligero, más de lo que nosotros hubiéramos querido. Quizá Semilla Negra, ¿no? Ese bajo de Luis a partir de y Semillas demás. Negras nos decidimos a probar el lado más casero, más latino, o sea, dejarnos llevar un poco por los ritmos del lenguaje, ¿no? Yo creo, Javier Astasio, que no te dejamos contar del todo este proyecto. Tú decías, es lo que hemos deseado los que no sabemos inglés, o claro, lo sabemos mal, o tal. ¿Qué es? Es algo que un cursi diría como un giro copernicano, ¿no? En la carrera de Santiago y en este caso de Luis Auserón. Era un proyecto que yo creo que es incluso previo a Radio Futura, y es el de traer a nuestro idioma esas canciones de toda la vida, de una época muy determinada de nuestras vidas, de una época muy determinada de la vida de Luis y de la vida de Santiago, traerlas a nuestro idioma, traducirlas, adaptarlas y tocarlas. Y eso es lo que Santiago y Luis, con más músicos, con 2 guitarras magníficos, con un vocalista, me contaba hace un momento Santiago, que han traído desde Londres, que les va a hacer unas voces magníficas, es una voz añadida a ellos, pues van a poner en marcha en principio, una mini gira en la que van a presentar este proyecto, que son muchas canciones de los años entre 55 y 75, traducidas al español, adaptadas al español y tocadas como solo Radio Futura, o lo que queda de Radio Futura, o esta parte de Radio Futura sabe hacer. Oye, vamos a oír en español ahí a Jimi Hendrix y a Elvis Presley, por ejemplo. Jimi Hendrix en particular lo hemos traducido Wind Cries Mary. El viento grita... pero teníamos un problema en el estribillo. ¿Qué decíamos? El viento grita Mary, o Mary. O Bob Dylan. Sí, Bob Dylan también. The Arm Says in the Wind, ¿no? Hemos traducido Ballad of a Thin Man, la balada de un tipo flaco. Y de Hendrix no nos han dado el permiso para grabar. Hay algunos autores algunos editores, que no dejan traducir fuera del idioma del imperio anglo. Como decía Javier, es una cosa estupenda. Y hubo una, porque yo creo que cuando esta música estuvo muy de moda, finales de los 60 en España, principios de los 70,
la mayoría de la gente que gustaba de esa música no entendía las letras. Y hubo una editorial que era Tusquets, que sacó un librito de Marcelo Cobian, bueno, traducido por Marcelo Cobian, que se llamaba Los cantos de la conmoción, que era precisamente publicar las letras en inglés y al lado traducidas al español para que la gente intentase entender, porque cantaban Me and Bobby McGee y todas esas canciones, y mucha gente, o algunas primeras canciones de Lou Reed y de Velvet Underground y todo esto, y no sabían lo que quería decir. Entonces, el rock funcionó muy bien como una música, pero las letras, que tenían un mensaje enorme, fíjate tú, si los Rolling, sobre todo en su primer tiempo, no tienen un mensaje enorme, eso no llegaba, no sé, que es una idea magnífica. De todos modos, es algo que solo hemos podido poner en práctica después de 25 años de aprendizaje, es decir, de toda la carrera de Radio Futura y de toda la de Juan Perro. Con la de Radio Futura nos fuimos entrenando a escribir en la escritura de imágenes urbanas nuevas que no habían cabido en las canciones españolas hasta entonces, y con Juan Perro nos fuimos hacia las raíces de la tradición lírica para poner un poco a prueba pues el taller de las palabras en casa, ¿no? Ahora es cuando podemos traducir estos temas. Algunos de ellos son sorprendentes, porque hay que recordar que temas populares pueden atreverse a decir cosas. Hoy en día parece que el tema popular solo se puede poner a tiro de lo más fácil, de lo más banal, de lo vulgar y tal. Y ha habido otros periodos... Compasión por el diablo, por ejemplo. Sin simpatía. No Oye, ¿por qué no vamos? Claro, simpatía es compasión. Compasión en el sentido hacia el diablo, de compadecerse originalmente. Compasión para el diablo. Estamos en condiciones de escuchar ya... Todavía no te preocupes, cuando tengamos ya aquí la maqueta, yo te lo cuento. Oye, y además... 55-75, ¿son los años de vuestra memoria previa a la experiencia como músicos en Radio Futura? Sí, son los años previos a Radio Futura, que son los años en los cuales la actividad de oyentes o de aficionados, actividad pasional, nos han dado pues las claves. Yo creo que en el hecho de convertirnos en profesionales hubo mucho de azaroso, hubo mucho de un momento histórico que arrastraba a la gente a hacer cosas que no tenían previstas, ¿no? Y nos vimos involucrados en Radio Futura de una manera que nos desbordaba. Pero lo que sí queremos mantener como nuestra filiación, digamos, como aficionados, como oyentes, ¿no? Como mantener lo más limpia posible nuestra relación pasional con la música popular contemporánea. Autores, intérpretes negros, Santiago, ¿tienes predilección por las voces negras, por la música negra? Como decía la traducción de los años 60 de un gran tema de los Stones, no sé qué pasa que lo veo todo negro. Mira, pues las cosas se van aclarando porque ya podemos escuchar un primer tema de esta maqueta. Suéltame, por favor, que me estás matando con tu abrazo, mi amor. A ver si el nudo sabes deshacer, igual que antes lo hiciste, suéltame, ok. Suéltame de sazón, antes de que me destroces el corazón. Anula el sortilegio de este amor y deja que respire, suéltame, ok. Para enredarme en laberintos otra vez, yo no necesito a nadie, que me apaño solo muy bien. Suéltame, por favor, que me estás matando con tu abrazo, mi amor. A ver si el nudo sabes deshacer, igual que antes lo hiciste, suéltame, ok, para enredarme en laberintos otra vez, yo no necesito a nadie, que me apaño solo muy bien. Suéltame de sazón, antes de que me consumas el corazón. Anula el sortilegio de este amor y deja que respire, suéltame. ¿Qué te parece, Luis Antonio, este trabajo? Muy bien, muy bien. Creo que me parece además un camino, hombre, que había que hacer en algún momento, ¿no? Y sobre todo porque ya
Santiago ha metido ya su propia voz, que es decir, no es simplemente, no es una imitación de nadie, sino que él ha metido su estilo ahí, y son esas canciones, parece, puestas en ahora, en su voz de ahora y en su estilo de ahora, ¿no? ¿Qué pasa con Juan Perro? Juan Perro se ha retirado como dicen los monasterio budista. Exacto, a un convento. Se ha retirado a un convento a meditar. Es conventación un poco donde no exentos de cierto libertinaje. Digamos, Oye, para perros. Y a mí, Luis Antonio, que me gusta el poeta Santiago Auserón, Hombre, claro. editado por Pretexto. Es que eso también está muy bien, ¿no? Yo creo que ha hecho cosas que están muy bien. Y en el fondo, estábamos hablando de un amigo común que hace estas cosas, que se mueve entre la poesía y la canción y la música. Lo que pasa es que es una frontera naturalísima y a veces un poco dudosa, ¿no? Que pone sobre todo al oyente y al lector. Ya estás poniendo pegas por envidia. No, estás poniendo pegas por envidia, porque como no cantas, yo de los poetas. Claro, como tú sabes, Fernando, yo tengo una envidia enorme a los cantantes porque me encantaría Como cantar. yo de los poetas, me gustaría ser un verdadero poeta, como tenemos aquí uno presente, y hay que marcar algunas Santiago, diferencias. pero es que Luis Antonio canta, tú no lo... No, imagino, Claro, todo pero poeta canto muy mal. Todo poeta canta, pero él canta, hay que marcar la diferencia. Es decir, canta a través del instrumento, canta en blanco y negro, o sea, en blanco y negro. Es el instrumento de la escritura, es el instrumento de la palabra, escueto, es muy difícil hacer música, pero el poeta lo consigue, solo con esos elementos. La frase de Mallarmé, cuando le dijo Debussy, el músico, dice, ¿sabe usted, señor Mallarmé, que voy a poner música a uno de sus poemas? Y Mallarmé le contestó, creía que ya se la había puesto yo. Exactamente. Y cuando uno lee o cuando uno escucha la Premide d'Enfant, la obra a la que haces referencia, en Debussy, claro, yo nunca puedo asociar esa música con la música del poema, es decir, me parecen dos poemas distintos, pura y simplemente. Quiero decir que los escritores de canciones y los letristas populares podemos tener una querencia por los poetas, por la poesía, pero tenemos que tener mucho cuidado y mucho respeto. No se pueden yo te agradezco mucho, Fernando, lo que has dicho, que te gusten algunos de los versos de mis letras, pero creo que hay que poner las cosas en su sitio y que los poetas tienen un trabajo durísimo en la soledad para decir cosas que no se pueden decir más que de una manera difícil a veces, y que tienen que pugnar por hacer llegar esa dificultad a los oídos de la gente. Y esa tarea es tan grande, tan difícil, que hay que tenerle mucho respeto. Oye, mientras que nosotros manejamos un estudio de grabación, manejamos botón, le damos a un botón y suena. Hay que ser muy torero para atreverse a llamarse poeta. Santiago, ¿tienes abandonada la poesía o, como diría José Hierro, la poesía te ha abandonado? No, espero que no me abandone del todo. Si es lo que decimos, si tú estás haciendo música y estás haciendo canciones, ya estás en la poesía. Otra cosa es dónde se sitúe, lo que estaba diciendo Santiago, dónde se sitúe la frontera entre lo que es cantable y lo que es solo decible. Pero cuando tú estás haciendo una canción, ya estás en la poesía. El que canta, incluso el estribillo más banal del mundo, afeitándose, está en la poesía. Ya hay oyentes pidiendo concreciones. Y la relación, mucho hablar de poesía, dice, pero no nos enteramos cómo va a ser el disco. tour. Las malas lenguas. De las malas lenguas. Queremos saber, dice, sabemos que empieza en Valencia, pero ¿a dónde van? ¿Cuándo? Empezamos en Valencia. Quieren información. 6 de mayo. En Valencia, el 11 en el Teatro Principal de Zaragoza, el 14 en la Sala Bikini de Barcelona y el 20 en la Riviera de Madrid. Y a partir de ahí, esas son las presentaciones. A partir de ahí, pues está empezando a organizar una gira de verano que se va a prolongar, creo yo, más de lo previsto porque está habiendo más demanda. Parece ser que cuando Luis y yo nos juntamos, pues crea un poco más de expectación, que esté de los terrenos más minoritarios de Juan Perro, decirnos más autores de los que cantan. Hemos citado a los Stones, perdón, lo he dicho en castellano, lo he dicho en mesetario, Stones. Hemos citado a los Stones, habéis citado a Bob Dylan, Hendrix que no, a Bob Dylan. No nos dejan, hemos citado a Velvet Underground, que si nos dejan haremos el Sunday Morning. Pero también preguntan los oyentes si van a escuchar temas de Radio Futura y de Juan Perro. De Juan Perro no, como se ha retirado al monasterio nos ha pedido por favor. Es de los que no dejan que se cante las canciones. Que no da permiso. Vamos a hacer algunos de Radio Futura que hemos replanteado con esta banda. Una vez acabado el trabajo de las versiones, pues nos hemos permitido un poco de relajo y hemos versioneado 2 o 3 temas de Radio Futura que creo que van a entrar en el directo, sí. ¿Y habéis visto alguna mujer, tipo por ejemplo Janis Joplin?
Fíjate que no hay ni una chica en el repertorio traducido. Y nos hemos preguntado por qué. Naturalmente, Janis es una referencia para nosotros importantísima. Una canción que la puede cantar un hombre perfectamente. Perfectamente. Patti Smith, sobre todo su primer disco, es una referencia increíble. Y el último, por ejemplo, también está muy bien. P.G. Harvey hoy es una de las referencias actuales que son insoslayables. Johnny Mitchell vuela muy alto y hubiera sido fantástico, tal vez en el futuro. ¿Por qué no nos ha salido ningún tema de chicas en esto? ¿Hay un machismo latente en las malas lenguas? No. Lo que sucede es que ¿No queréis cantar Me and Bobby McGee? No, lo que sucede probablemente es que esa revolución rockera que empezó a decir cosas nuevas y tal y cual, es un poco, lo que ocurría es que entonces los chicos, los machos, estaban atravesando lo que diría algún filósofo contemporáneo, una especie de devenir femenino. Y quizá ese rock and roll lo que representaba esa especie de inclinación hacia un terreno intermedio andrógino. Es verdad, eso sí. Incluso dejarse el pelo largo marcaba, digamos, ya en las formas. ¿Quieres escuchar, Fernando, un tema de un sex symbol? Te iba a pedir un tema. Que las volvía locas, o sea, no era una mujer, pero las volvía locas. David Bowie. No, Elvis Presley. Bueno. Al final de la calle en sombra está Hotel del Dolor. Me dejaste solo y ahora estoy tan solo. Me dejaste solo, no puedo más. Parece estar siempre lleno, más queda una habitación. Si llega un corazón roto por la desesperación, me dejaste solo y ahora estoy tan solo. Me dejaste solo, no puedo más. Ya no suena la campana, el viejo mostrador se pierde un solitario por el negro corredor. Me dejaste solo y ahora estoy tan solo. Me dejaste solo, no puedo más. Ya te sabes el cuento. Tu última experiencia, Santiago, Cantares de Vela, fue con músicos de jazz, ¿no? Y en circuitos de jazz, ¿no? Así es, Fernando, sí. Recuperé el contacto con algunos músicos de jazz que había conocido al empezar con Juan Perro, y poco a poco me fueron llevando a un terreno más familiar entre ellos. Entré a tomar algunas clases en el taller de Musics de Barcelona y empecé a, digamos, contagiarme de una sonoridad que me fascinó y que me apeteció mucho poner a prueba. Y entonces ellos me ayudaron a hacer ese disco que has citado, Cantares de Vela, y después todo eso desembocó en una colaboración un poco más allá, incluso más allá quizá de lo conveniente para mí, en la Fábrica de Tonadas, un proyecto que hicimos en el 2003 con grandes improvisadores. ¿Por qué más allá de lo conveniente para ti? Porque a pesar de que mi papel quizás sea a menudo el de un contrabandista un poco fronterizo, pasando cosas de un lado a otro, entre géneros musicales y entre la letra y la música y tal, hay momentos en los que uno debe saber dónde parar. Lo que pasa que lo sabes a veces demasiado tarde, ¿no? Cuando ya has cruzado algún terreno que no era conveniente. Bueno, aquí estás muy tú. Esto era Hotel Corazón Roto, Elvis Auserón, ¿eh? Elvis Auserón. Hotel Corazón Roto, Elvis Auserón, perfectamente ensamblado.
perfectamente ensamblado. Me comentaba Fernando, porque el sonido que escuchamos en esta maqueta está grabado en casa de Luis, en un estudio, como quien dice, casero y de bolsillo. Sí. Y este sonido va a ser muchísimo mejor porque, por ejemplo, la batería que escuchábamos no cobra. O sea que No cobra, no. es una batería que es un sampler, ¿no? Es siempre fiel. Siempre fiel. Hace lo que quieres, ¿no? Le das a estar y Pero no tiene alma, ¿no? No tiene alma, ese es el problema que tiene, es que es un poco fría la pobre. sí. Pero vamos, será sustituida por un brillante batería. Como debe ser. Vicente Clemente lo va a poner todo en su sitio. Siendo estos Auserón tan vitales y tan renovados siempre y tal, a mí evocar aquí tiempos pasados y andar en nostalgias no es lo que más me apetece, pero es que viéndolo junto a Luis Antonio de Villena, que ha sido cronista de la movida, pues de algún modo me gustaría preguntarles, ¿no? No puedes evitar la tentación. Claro, no he podido evitar la tentación, este recurso tópico, precisamente por el Madrid ha muerto de Luis Antonio de Villena. Pero es que ellos estaban muy al principio realmente de aquello que se llamó la movida, que empezó ya en los 70, que no es... Eso es lo que yo creo que hay que subrayar. Claro, se suele decir que la movida es los 80, primeros 80, el 82, finales, cuando vino Warhol aquí a inaugurar una exposición de su obra... Pero eso es porque querían 70, vincular a Warhol, porque ya la movida estaba. Claro, ya estaba, y estaba en los 70 y había todos esos modernos que venían del franquismo, que eran verdaderamente underground, porque no podían ser otra cosa que underground, y que oían a Bob Dylan y que oían a Janis Joplin, es decir, que estaban metidos en ese mundo, y de ahí arranca la movida, y yo recuerdo como una de las primeras canciones que a mí me parecieron adscribibles a la movida, lo hemos dicho ya, enamorado de la moda juvenil y de las chicas, de los chicos de los maniquís, eso yo me parecía realmente que en ese momento, 1978 creo, ¿no? Era un sonido... Sí, 79. 79 era un sonido muy nuevo y que indicaba muchas novedades y muchas aperturas y muchas libertades de las que teníamos mucha sed. Ojalá se tuviera ahora esa sed de nuevo, ¿no? Ojalá tuviera esa sed. Fuera, sí. A mí me parece muy interesante. Ya es que Santiago no tiene edad para eso. Sí, no. Cuidado, aquí con todas las prótesis que están inventando y todo eso, Fernando, tenemos que darnos cuerda, nosotros tenemos que aspirar a una cuarta edad, Sí, una cuarta edad todavía saludable, con algunas prótesis, algunos miembros de repuesto y tal, pero bueno, alguna neurona funcionando todavía. Para este tour os hace falta cuerda, ¿eh? Sí, nos hace falta cuerda, tenemos que hacer ahora unas respiraciones. Hemos salido a la terraza al llegar aquí y hemos aprovechado para estirar un poco el pecho. Y están ensayando muchísimo, ¿no? Porque todo esto tiene que ir muy probado al escenario, ¿no? Sí, llevamos ya 2 meses y algo de ensayos y muy intensos. Nos pegamos unos palizones bastante curiosos, pero los resultados son excelentes al día de hoy, ¿no? Hay que decirles que les tienen que salir muchas groupies. Ya que sabes la época, tienen que tener muchas groupies. Creo que hay que ahorrar energía para las musas. Vamos a escuchar otro temita porque seguro que anima a la gente a acudir en Valencia, en Zaragoza, en Barcelona, en Madrid, en Castellón también. En Castellón el día 22, ¿cierto? También. Sí. Escogidas tiempo atrás, mucho tiempo atrás. Las Malas Lenguas Tour 2005. Un nuevo proyecto de Santiago y Luis Auserón. Elvis, Dylan, los Beatles, los Rolling. Sus canciones en castellano. Bueno, pues Santiago y Luis Auserón, éxito en este tour. Muchas gracias por habernos acompañado esta mañana aquí. Muchas gracias por vuestra gentileza, Fernando. Es un honor veros cada vez que podemos venir aquí, pues
vemos cosas interesantes Ya y sabes, escuchamos cosas ya sabes interesantes. que somos incondicionales. Muchísimas gracias. Nosotros también de vuestro trabajo. Gracias. Mucha salud. Luis Antonio de Villena, muchas gracias. Un abrazo. No hasta la semana próxima, hasta la otra. hasta la otra. Bueno, Javier Astasio, hasta luego. Hasta luego. Por el mar ancho del día, navegar, intentando recordar cómo llegué. No sé cómo aquí llegué. A vivir, que son 2 días.